Hola mis niños, los saludo nuevamente con mucho cariño, esperando que se encuentren súper bien. El día de hoy trabajaremos con la asignatura de Lengua Materna Español, con un nuevo proyecto que lleva por nombre Una invitación a la lectura, en donde tu reto ahora será escribir una recomendación de un libro de tu preferencia para compartir a tus compañeros. Entonces, en estos días, tú ya has analizado alguno de estos libros con los que dispones allá en casita. Mira, aquí te muestro algunos que ya conoces, que forman parte de nuestra biblioteca digital o textos de tu libro de lecturas de este ciclo y del anterior. El caso es que de todos estos materiales con los que tú ya cuentas, hayas elegido ya tu lectura para compartir. Entonces vamos avanzando ya en este nuevo proyecto que trabajaremos y podrás encontrar desde la página 62 de tu libro Español Actividades. Incluso el día de hoy ya tienes una consigna, que es revisar la lectura que compartieron tus compañeros. A lo largo de este proyecto, como te mencioné, dice aquí: escribirás la recomendación de un libro a los compañeros de primer grado. Bueno, en este caso las condiciones no nos permiten hacerles llegar las recomendaciones a nuestros compañeritos del primer grado. Sin embargo, lo vamos a trabajar entre nuestro grupo y estoy segura que más adelante ustedes podrán compartir a sus compañeros de primero, por mientras a tener preparado nuestro trabajo. A lo largo entonces de este proyecto, como te mencioné, deberás realizar una recomendación a la lectura de un libro o algún texto que selecciones. Para ello, vamos a revisar algunos de los elementos que no pueden faltar en una recomendación, la cual es muy sencilla, porque no es otra cosa más que un escrito breve donde invitas, sugieres o aconsejas a otra persona, o en este caso a un compañero, que lea un libro o lectura, porque es interesante, porque le va a gustar, es divertido, tierno o contiene información importante que le va a ser útil. Entonces, eso es una recomendación: invitar o aconsejar a leer. Y para ello, como te sugiere esta página que trabajarás el día de hoy, que dice: escriban algunas frases que los inviten a leer, y para eso debes pensar en frases que motiven a las personas a que revisen un libro o una lectura que tú vas a elegir, que suenen interesantes, atractivas, que despierten su curiosidad, decirles quizá por qué deben leer ese libro, qué es lo más interesante para que les llame la atención y se animen a leerlo. Toda esa información o frases que se te ocurran las debes de escribir en esta parte. Piensa bien en esas frases, porque de hecho lo que escribas te puede funcionar muy bien para que en los próximos días tú puedas redactar tu primera versión de tu recomendación, como te indica aquí en la página 68 de tu libro. Pero bueno, esto lo trabajaremos el día de mañana. Por ahora lo que me interesa es analizar y revisar qué elementos debe contener tu recomendación, y para ello vamos a revisar este ejemplo que nos brinda nuestro libro de español, precisamente en la página 68. Si quieres puedes revisar esa página, pero si no, no hay ningún problema. Lo puedes ver aquí en pantalla. Y bueno, esta recomendación dice así: ¿te imaginas un gato volador? Este gato pasea a las ratitas Lili y Mili por muchas partes del mundo. Si quieres saber qué lugares visitaron, lee el cuento Un viaje de vacaciones, escrito por Roger Paré. Busca el libro en la biblioteca escolar. Ahora, para guiar nuestro análisis y nos demos cuenta qué elementos debe tener nuestra recomendación, nos vamos a apoyar primero de estas preguntas, que dice: ¿dónde se cuenta de qué trata la historia? ¿Por qué no se cuenta completa? ¿Cómo se invita a los niños a leer el cuento? Y bueno,
Para responder a la primera interrogante, ¿dónde se encuentra de qué trata la historia? Revisa nuevamente nuestro ejemplo. ¿Ya te fijaste en qué parte dice de qué trata la historia? Estoy segura que ya. Mira, aquí empieza con una pregunta, pero esta pregunta es a manera de título. Y aquí abajo inicia diciendo: este gato pasea a las ratitas Lili y Mili por muchas partes del mundo. Entonces, aquí en esta pequeña frase es donde se encuentra de qué trata la historia. Y de hecho nos regala solo un poquito de lo que va a tratar, o lo que es más interesante o puede llamar más la atención, porque miren, qué curioso, habla de un gato y ratones que pasean, cuando generalmente estos dos animalitos no se llevan muy bien, que digamos, en las historias. Entonces, a mí como que ya me están dando ganas de revisar esta lectura. ¿Cómo ven ustedes? Ahora, vamos a seguir con nuestro análisis. Segunda pregunta, ¿por qué no se cuenta completa? ¿Ustedes por qué creen? Porque, como dijimos, solo fue una pequeña frase, o digamos por ahí, una pequeña probadita de lo que contiene. Y eso es porque, como estamos hablando de una recomendación, debemos de darles a conocer solo un poquito de la historia, sin escribirles todo el contenido. Esto se trata de que se interesen para leerlo, y si se los contamos todo, pues ya no tendría caso, ¿verdad? Porque les damos a conocer todo el contenido y ya no tendría caso ni revisarían el texto como nos los proponemos. Entonces, por ello solo es un poquito, de forma breve, para captar la atención de nuestros compañeros y que se muestren interesados y con ganas de saber más de nuestra lectura. Ahora dice, ¿cómo se invita a los niños a leer el cuento? Sigue revisando el texto. Dice: si quieres saber qué lugares visitaron, lee el cuento Un viaje de vacaciones. Aquí en esta parte les estás haciendo ya la invitación a leer, ¿verdad? Porque ya nos contaron de qué trata, de un gato que pasea a las ratitas. Y posiblemente nos quedamos ya con la duda de qué lugares visitaron. Entonces, para eso ya nos dicen: ah, bueno, te quedaste con la duda, pues lee el cuento Un viaje de vacaciones. Entonces, aquí en esta pequeña frase ya nos están sugiriendo, invitando o recomendando leer ese cuento. ¿Cómo ven? ¿Pudieron identificar alguno de los elementos que debe de tener una recomendación? Bueno, pues ya analizamos un poco de este ejemplo. Estoy segura que sí pudiste identificar alguno de los elementos. Pero si no, no te preocupes, vamos a ir colocando de este lado alguno de ellos. Revísalos y me cuentas si lo supiste o no. El primero es el título. Después, resumen. Seguimos con invitación o recomendación. Después, título y autor del libro que vamos a recomendar. ¿Dónde encontrarlo? Y finalmente tenemos una imagen. El primero entonces es nuestro título, porque como hemos hablado en muchas ocasiones, cualquier texto debe llevar uno, y en este caso, en nuestra recomendación, no puede faltar. Ese va al inicio. Se maneja en este ejemplo en forma de pregunta. Puede ser de esta manera si lo prefieres, y va muy relacionado al contenido del libro que nos están recomendando, porque dice: ¿te imaginas un gato volador? Habla de un gato. Y sabemos entonces que la historia trata de un gato, y no cualquier gato, uno volador. Aquí en el título también debemos ser creativos para atraer la atención y se animen a seguir revisando nuestro escrito. Otro elemento que encontramos fue el breve contenido de la historia o lectura, a lo que le vamos a llamar resumen, que esto es precisamente escribir de una forma muy breve de qué trata nuestro texto.
Y esa parte, como ya la analizamos en las preguntas, la estamos encontrando aquí. Este gato pasea a las ratitas Lili y Mili. Ahora, nuestro siguiente elemento es la invitación o recomendación. En este caso es una frase breve, muy pequeña, conformada de unas cuantas palabras donde se le dice al compañero que puede leer el cuento, historia o la lectura que tú hayas elegido. Va acompañado, si tú te fijas, de una frase que pueda llamar más la atención como esta: si quieres saber qué lugares visitaron, lee el cuento. Y bueno, esta frase tiene relación también con el contenido del texto, pero se le está indicando al compañero que lea el cuento. Se le está haciendo aquí la invitación o la recomendación, sugerencia, como le quieras llamar. Otro de los elementos que estoy segura que también te diste cuenta es el título del libro y el autor. Fíjate, aquí lo encontramos en esta parte: un viaje de vacaciones, escrito por Roger Pare, que incluso lo observamos con letras cursivas, y este inicia con mayúsculas porque es el nombre de la lectura, y ese no puede faltar porque si queremos que los niños lean el libro o la lectura que tú hayas elegido, pues debemos darles todos los datos para que lo puedan localizar, como lo es el título entonces de tu lectura y el autor. Pero también otro elemento es dónde encontrarlo. Y esa parte está aquí, donde dice: busca el libro en la biblioteca escolar. Y bueno, finalmente algo muy atractivo y que va a llamar la atención: una imagen. Acompañarlo entonces de una ilustración alusiva al texto para que se imaginen un poco más de esta historia o libro. ¿Cómo ven, mis niños? Ya ven que en esta pequeña recomendación podemos encontrar todos esos datos y colocarlos así, uno tras otro. Es muy sencillo realizar de esta forma una recomendación. Vamos a analizar una más por si aún hay dudas. ¿Qué les parece mi siguiente ejemplo de recomendación? Esta dice así: ¿te imaginas que tu maestra fuera un monstruo? Roberto tiene un gran problema, y ese se llama maestra Kirby. ¿Es un monstruo real? O tal vez no. Con piel verde y dientes puntiagudos, que ruge a cada rato y deja a sus alumnos sin recreo. Si quieres conocer esta divertida historia, visita la biblioteca escolar y busca el libro Mi maestra es un monstruo, del autor Peter Brown. Te fascinará. Ahora, recordemos cuáles datos debe contener una recomendación. Y ese es título, resumen, invitación o recomendación, título y autor de la lectura que vamos a recomendar, dónde lo podemos encontrar y una imagen. Tenemos entonces el título. Ese lo encontramos aquí. ¿Te imaginas que tu maestra fuera un monstruo? Recuerda que ese va al inicio. Tenemos después el resumen o breve descripción del contenido de la lectura, y ese lo encontramos aquí, desde donde dice: Roberto tiene un gran problema, hasta que deja a sus alumnos sin recreo. Seguimos entonces con la invitación. Recuerda que es una frase donde se invita o se recomienda, y está aquí. Si quieres conocer esta divertida historia, visita la biblioteca escolar y busca el libro. Sería esto: hasta busca el libro. Después el título y autor, y ese lo tenemos aquí. El título: Mi maestra es un monstruo, y aquí tenemos al autor. Tenemos después dónde encontrarlo, y ese lo encontramos aquí, en la biblioteca escolar. Y finalmente nuestra imagen, para que los niños se puedan imaginar cómo sería el contenido de este libro y les llame la atención. Tenemos también aquí esta pequeña frase que dice: te fascinará. Esta frase la podemos encontrar también como un complemento a la invitación o la recomendación, como una frase más que los anime a leer nuestra lectura. Y terminamos. Tenemos lista nuestra recomendación.
¿Cómo ven, mis niños? ¿Les gustaría leer este libro? Está en su biblioteca digital por si gustan saber si ustedes tienen una maestra monstruo. Y eso sería todo por hoy, mis niños. ¿Ya vieron? Es muy sencillo hacer una recomendación. No olvides lo que trabajamos el día de hoy para los siguientes días en que tú deberás realizar tu propia recomendación. Ahora me despido. Nos escuchamos para la próxima. Les envío 1000 abrazos, los quiero mucho y extraño aún más. Adiós.